Ok, ya, primero, ¿cómo estuvo la semana de receso? ¿Pudieron descansar algo? O en los otros cursos les dejaron muchas cuestiones encima. Yo no quise dejarles nada encima. De hecho, por lo mismo, quienes me preguntaban si se iba a dar más tiempo, yo dije explícitamente que no, porque no quería dejarles cosas para la semana de receso. Así de simple. De hecho, el ayudante también me estaba pidiendo que le mandara las rúbricas para tarea 2 y no se las quise mandar porque yo también quería que él descansara. Yo no lo quería tirar cuestiones para hacer durante la semana de receso. Si al final, si viene ayudante del curso, él también es estudiante. Así que no lo quise cargar con las correcciones. Así que para que lo tengan presente también. ¿Sí? Recién esta semana él va a poder corregir. Ya. Ahora, eh, una duda media existencial filosófica que tengo. En comparación con el comienzo del semestre, ¿cómo se van sintiendo ahora con la parte de programar? Sí, qué bueno. Sí, eso es lo que me interesa. Me interesa saber si al menos esta estructura de, digamos, de que el ayudante haga las cosas, digamos, más de ensuciarse las manos y yo más la parte teórica, aunque igual de repente una que otra vez me he metido a programar, digamos. Me interesa saber si le ha servido como para desarrollar un poco esta idea de cómo planificar la programación en el fondo. Sí, porque algo que he notado y que de hecho he escuchado comentarios por ahí también, no solo de este curso, sino que en otros cursos que también se está haciendo programar, es que el gran problema no es, no es que no sepan programar, el problema es como que les cuesta, digamos, planificar lo que se va a programar. En el fondo, armarse de cierta forma una especie de diagrama de flujo para después programarlo. Tengo la sensación de que ese es el gran problema. Y me gustaría saber si esa partecita que yo siento que era la que estaba débil, si es que no han logrado desarrollar de mejor forma. Perfecto, eso ayuda bastante, claro. Sí, sí, en realidad, eso que dice, se me ocurrió el nombre, eso que dice Francisco, ayuda bastante. En el fondo, planificar en papel primero lo que se va a programar para después recién empezar a programarlo, ¿sí? Porque cuando uno en el fondo trata de hacer esa planificación, digamos, directamente en el código, pasa mucho que uno tiene que ir volviendo para atrás, borrando, y ahí empiezan a haber, digamos, cuestiones así como que de repente falta un punto y coma o que falta un paréntesis y se empiezan a perder cuestiones entre medio y que después encontrar esos errores suele ser medio complicado. ¿Sí? Claro, eso también es lo otro, es un script borrador en el fondo para después sacar las cosas que sirven de ahí y ponerlas más ordenadas. Claro. Sí, ahora, Fabián, si tienes esa dificultad, yo de verdad lo que te recomiendo en ese caso, ¿sí? Es planificar en papel, ¿sí? Es como decir, ya, ok, recibo esto, necesito entregar esto, y empezar a ver en papel con unos esquemitas, con flechitas, es como ya, a ver, para poder llegar a esto de acá necesito sacar estas otras cosas. ¿Cómo saco esas cosas? A partir de lo que tengo y empezar a crearte, digamos, una especie de planificación. ¿Sí? Y teniendo esa planificación empezar a, a ya tirarlo al computador. ¿Sí? Por eso yo las veces que y se ha notado, ¿sí? Las veces que yo me he puesto a programar, digamos, directo en la clase y que le he dicho, esta cuestión no la tengo preparada de antes, ¿sí?
Es verdad. Y si se han dado cuenta, como que me empiezo a tupir de repente. ¿Sí? Y de repente tengo que ir volviendo para atrás, corregir cosas, después volver a avanzar. Y eso es complejo porque no hay una planificación previa. ¿Sí? Sí, claro, como tengo más experiencia, digamos, igual tengo una pseudo planificación en la cabeza antes de empezar a programarlo. ¿Sí? Lo tengo un poco pensado, pero las cosas que uno tiene en la cabeza de repente no están tan ordenadas como si uno las escribiera en papel primero. ¿Sí? Ahora, eso en todo orden de cosas. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, yo cuando tenía las pruebas, yo lo que hacía, tenía mis hojitas ordenaditas en las cuales iba a entregar mi desarrollo y tenía un lote de hojas aparte en los cuales yo empezaba a escribir cuestiones así sueltas primero, así como para tratar de ver más o menos eh, por qué camino a seguir, y cuando cachaba a grandes rasgos cómo ordenar los desarrollos, ahí recién lo empezaba a pasar al limpio. ¿Sí? Y ojo que eso lo hacía en pruebas presenciales cuando tenía, la prueba estaba pensada, eran 3 preguntas, 1 hora cada pregunta y nos daban 3 horas. ¿Sí? Y me alcanzaba el tiempo para, digamos, hacerme la planificación igual. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué dudas tienes? Ujú. Sí, eso mismo quería hablar también. Van a ser 3 tareas al final. ¿Sí? La que viene ahora va a ser la última. Eh, Voy a conversarlo en la escuela, ¿sí? A ver si esto es posible, pero me gustaría que el examen automáticamente reemplace la peor nota de las tareas. ¿Sí? Que el examen, antes de contar en sí como examen, que reemplace la peor evaluación. Me parece que eso, según los reglamentos, es posible. Si es que no es obligatorio, quizá es así. No estoy 100% seguro. La tarea 3 la voy a estar publicando entre hoy y mañana. Espero, el domingo más tardar. ¿Sí? Mañana tengo un día bien movido. De hecho, estoy de cumpleaños mañana, así que como que tengo que ir a Rancagua a trabajar, pero no sé qué tanto voy a poder trabajar tranquilo porque van a estar todos así como tratando de organizarse para el almuerzo, para hacer algo y toda la cuestión. Eh, sí, eso es lo que yo tenía entendido, que por lo general en los ramos de plan común es así. Así que igual lo voy a consultar, ¿sí? Porque, como he dicho muchas veces, no me mando solo, ¿sí? Pero si me dicen sí se puede hacer, lo vamos a hacer, ¿sí? Eh, Como les decía, la tarea la voy a publicar de acá al domingo. Los contenidos que se van a evaluar en esa tarea van a ser integración, ¿sí? Con los métodos de integración numérica que ya vimos, y resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esas dos cosas las voy a mezclar en un problema, ¿sí? Hay una técnica, les voy a dar como el contexto de lo que va a ser la tarea, así como que estoy terminando de armar el enunciado para que quede bien armadito y asegurarme de que las cosas que voy a pedir se pueden programar de manera sencilla, ¿sí? Pero les cuento más o menos. Hay problemas, sí, hay problemas que... eh, sí, si la nota del examen es menor que la peor nota, se mantiene la nota que estaba. ¿Sí? La nota del examen reemplazaría la peor nota si es que esa nota del examen es mejor que la peor nota. ¿Sí? Va a ser solo para ayudar, ¿no? En ningún caso para perjudicar. ¿Sí? A ver, demos un segundo. Me le pierden los mensajes. La nota de exención. No recuerdo qué dicen los estatutos. No me acuerdo si dicen 5,5 o 5. Pero si dice 5,5, voy a ver la opción de bajarla a 5. ¿Sí? Y en cuanto a las ponderaciones, déjenme ver qué dice en el programa que había subido. Si no me equivoco, ahí decía que el examen valía 40%. Déjenme chequear. Dejemos todas esas cosas claritas al tiro, así no nos complicamos. Porque claro, como finalmente teníamos esta planificación del curso que tenía 4 tareas, ahora van a ser 3, ¿sí? Tenemos que, en el fondo, no me gusta mucho esta cuestión de cambiar reglas a última hora, pero
pero siento que este cambio de regla es beneficioso para ustedes al final. Ay, ¿por qué? Ya se me rompió, se me anduvo rompiendo un poquito el Office, como que se puso en modo oscuro, pero ahora no veo ni las letras en el archivo, no sé qué onda, están como un gris muy claro. 40% examen, sí, ahí está. ¿Ya? Entonces, vamos a mantener eso, ¿sí? La idea va a ser la siguiente. Si sus notas de tareas promedian mayor o igual a 5, se eximen, ¿sí? ¿Qué significa en el caso de exención? Significa que ustedes igual pueden rendir el examen, ¿sí? Y en ese caso va a ocurrir lo siguiente. El examen reemplaza la peor nota si es que la peor nota es menor que la nota del examen, ¿sí? Y luego de eso, se recalcula el promedio, que va a ser en ese caso necesariamente más grande que el que ya tenían con el que se eximieron, ¿sí? Pero una vez que está ese promedio, se hace la ponderación de 60% esa nota y 40% el examen. Si ese resultado es mayor que su nota de presentación, esa va a ser su nota final. Si es que es menor o igual, ¿sí? Se mantiene la nota original. ¿Ya? En el fondo, el examen actúa solamente si es que los beneficia. Eso para los que se eximen. Los que no se eximen, lo primero sigue siendo cierto. La nota del examen va a reemplazar la peor nota. ¿Sí? Tengo que confirmar eso, pero tengo entendido que sí, que eso efectivamente se puede hacer. ¿Sí? El examen va a reemplazar la peor nota. ¿Sí? Y se recalcula el promedio de esas tres. ¿Ya? Si es que ahora ese nuevo promedio, ojo, si es que ese nuevo promedio ahora es mayor o igual a 5, de ahí en adelante se cuenta como que se eximieron. Entonces, la ponderación de 60% nota de presentación y 40% examen vale solamente si les mejora la nota. Si es que no, si es que el nuevo promedio después del reemplazo les sigue dando menor que 5, ¿sí? Se aplica ponderación 60% nota de presentación, 40% examen. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda clarito eso? Bacán. Y si se fijan, la forma que lo expliqué es un diagrama de flujo, así que de hecho esos cálculos yo puedo un programita entregarle las notas y me entrega la nota final calculada como corresponde al tiro, porque son puros if y else, porque es súper práctico. ¿Desde qué materia será la tercera tarea? Desde integración numérica, ¿sí? En el fondo lo que no hemos evaluado, ¿sí? Integración numérica y resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si bien es probable que todavía cuando se publique la tarea no hayamos terminado de ver la materia de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es bastante probable, igual se va a incluir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la mitad de la tarea va a consistir en trabajar con la parte de integración numérica, ¿sí? Así que van a poder avanzar en eso en el intertanto. Y de todas formas, en cuanto a las fechas, ¿sí? Ustedes tenemos clases, la última clase, bueno, la de nosotros un día jueves, pero la última semana de clases es la semana que termina el viernes 10 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? En el fondo, en 3 semanas más. Ya, perfecto. Hasta ese día, viernes 10 de diciembre, van a tener para entregar la tarea. ¿Sí? ¿O no? ¿Saben qué? No nos compliquemos. ¿Ya? Pero desde ya, les digo, eh, hacemos este cambio al tiro, pero después no se va a dar más tiempo. ¿Sí? Porque fíjense que ya con eso van a tener al menos 3 semanas. ¿Sí? Como todas las tareas las hemos cerrado un día domingo, en principio, cuando hemos extendido por primera vez el tiempo, digamos, van a tener hasta el domingo 12 de diciembre a las 23:59 para entregar la tarea, ¿sí? Más este plazo extra, digamos, hasta el lunes 13 a la 1 de la mañana para los atrasos. ¿Sí?
Como que estoy considerando ya una extensión de 2 días de plazo, ahí, ya para que lo tengan considerado. ¿Sí? Así que en el peor de los casos, como les decía, si es que termino al final subiendo el enunciado el día domingo, van a tener 3 semanas para hacer la tarea. ¿Les parece? Ya, espectacular. ¿Ven que todo se soluciona conversando? La comunicación es súper importante en la docencia. Ok, ahora, por otra parte, como les decía, para que vayan teniendo una idea más o menos del contexto, ¿sí? O de qué forma voy a mezclar, digamos, los, los contenidos en la tarea. ¿Sí? Ustedes cuando pasaron por el curso de ecuaciones diferenciales, por lo general estudiaban ecuaciones que tenían, digamos, derivadas a un lado de la ecuación, ¿sí? La función incógnita derivada varias veces y después con ponderadores y suma y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y al lado derecho lo típico es tener una función continua, al menos. ¿Sí? Continua es lo menos que se pide. ¿Sí? Eso asegura al final que la solución en caso de existir va a ser una, no sé, si una ecuación de orden 2, eso me va a asegurar que mi solución es de clase C2, o sea, se puede derivar 2 veces al menos, ¿sí? Y su segunda derivada es continua, ¿sí? Ahora, hay algunos modelos físicos que dicen, bueno, hay cosas, dicen, no se pueden modelar todas las cosas con funciones continuas, ¿sí? Por ejemplo, un impulso instantáneo, ¿sí? Supongamos que yo tengo una bolita en una superficie sin roce y esta está en reposo, ¿sí? No hay ninguna fuerza actuando sobre ella. Y de repente vengo yo y le hago así, pero le pego un puro chirlito así, rapidito, ¿sí? La pregunta es cómo modelo eso, ¿sí? Y lo que se hace típicamente ahí es modelar esa fuerza como una fuerza instantánea que se aplica en un tiempo t, ¿sí? Instantánea, o sea, ni siquiera es una fuerza que se aplica por un corto periodo de tiempo, es un impulso instantáneo, ¿sí? Y eso típicamente se modela con una, no es una función exactamente, ¿sí? Pero es lo que se llama la delta de Dirac, ¿sí? Que es, comillas, una función, de hecho se le conoce como una función generalizada, es una función que excepto en ese tiempo t, siempre vale cero, ¿sí? Pero en ese tiempo t específico, vale infinito, ¿sí? Que ya es una cuestión rara. Pero la propiedad más rara que tiene, considerando esa, es que si yo integro esta función en todos los reales, la integral vale 1. ¿Sí? Eso es súper poco intuitivo. ¿Sí? O sea, tengo una función que vale 0 siempre, excepto en un punto donde ahí vale infinito, pero si lo integro, me da 1. Eso es como raro. ¿Ya? Y así hay muchos otros modelos que ocupan funciones discontinuas, ¿sí? Para poder modelar los fenómenos. Eh, Muchas veces, sobre todo ahora en el mundo digital, hay cosas que están relacionadas con funciones discontinuas. O sea, cuando yo voy leyendo información, por ejemplo, me voy a poner medio antiguo, ¿sí? Pero encuentro que es el mejor ejemplo. Cuando voy leyendo información de un CD, ¿sí? Lo único que está pasando es que ahí hay un láser que se va reflejando en la superficie, ¿sí? Y dependiendo de si hay una hendidura o no en el disco, se refleja de distintas formas, ¿sí? Se refleja directo a la fuente del láser o se refleja y rebota en un espejo y lo detecta otro sensor, ¿sí? Entonces, cada uno de esos sensores van, si yo voy analizando lo que detectan en el tiempo, de repente detecta luz y después al instante siguiente no detecta luz, ¿sí? No hay una transición del uno al otro, sino que es detecto o no detecto, ¿sí? 0 y 1, ¿sí? Y eso es una función discontinua, ¿sí? O sea, le estoy dando una aplicación práctica de una función discontinua para un uso tecnológico, ¿sí? Entonces, tratar con ecuaciones diferenciales cuyo lado derecho no es una función continua, sino que es una función discontinua, no es algo descabellado, ¿sí? El problema es que toda la teoría que ustedes manejan de ecuaciones diferenciales cuando trabajan con funciones discontinuas ahí,
se cae. ¿Sí? Porque como que todos los teoremas que hay en ecuaciones diferenciales dicen, al menos, que la función del lado derecho tiene que ser una función continua. ¿Sí? Entonces la pregunta es cómo solucionamos eso. Y hay una familia de funciones, ¿sí? Que se conocen como funciones regularizantes. ¿Sí? Son funciones de clase C infinito, ¿sí? Que si yo les hago una cierta operación, que se llama la operación de convolución, ¿sí? Con otra función, el resultado siempre va a ser una función de clase C infinito. ¿Sí? La función original puede ser discontinua, pero al hacer esta operación de convolución, el resultado es una función de clase C infinito. ¿Sí? El asunto es que a partir de esas funciones regularizantes uno puede construir lo que se llama un núcleo regularizante, ¿sí? Que está asociado a un valor de épsilon. Y la gracia que tiene es que a medida que voy haciendo épsilon acercarse a cero, ¿sí? Lo que voy teniendo como resultado son siempre funciones de clase C infinito, pero que se parecen cada vez más a la función original, a la función que era discontinua. Entonces, es una forma analítica de aproximar mediante funciones que son derivables muchas veces, una función que puede ser discontinua, o sea, que puede tener puntos donde no es diferenciable. ¿Sí? Entonces mi idea va a ser estudiar estos núcleos regularizantes, ¿sí? Y estos núcleos regularizantes, esta operación de convolución que yo les mencionaba. Todo esto va a estar escrito en el enunciado por si acaso. ¿Sí? Esta operación de convolución, de hecho, se define mediante un integral. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se les va a pedir es que programen de distintas formas el cálculo de la regularización de una función, ¿sí? Ocupando estos núcleos regularizantes y la operación de convolución, que en el fondo es programar una forma de calcular una integral. ¿Sí? Y después ocupar eso para obtener soluciones aproximadas de la ecuación original. ¿Sí? Y yo les voy a decir cuál es la solución real de esa ecuación, ¿sí? De la ecuación que tiene alguna función discontinua entre medio. ¿Sí? Yo les voy a decir la solución es esta. ¿Sí? Ahora comparen sus soluciones aproximadas con la solución original y determine si es que las aproximaciones son buenas o no. ¿Sí? Esa va a ser más o menos la idea de lo que vamos a hacer. ¿Sí? No sé si me explico bien. Hay muchos conceptos, digamos, nuevos, ¿sí? Pero que son nombres nuevos, ¿sí? Porque en realidad todas esas cosas tienen que ver con derivabilidad y con integración, o sea, son cosas de cálculo. ¿Sí? Entonces vamos a ocupar todas esas herramientas para resolver numéricamente este tipo de ecuaciones que, digamos que la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias como que deja un poco de lado. ¿Sí? Se pueden resolver, pero con cuidados bien particulares. ¿Sí? Es como un spoiler de la tarea. Ya, antes de partir con la clase entonces, ¿alguna consulta que vaya quedando? Ya. Entonces, vamos a retomar desde la última parte que habíamos quedado. ¿Sí? Habíamos dado una última definición, si no me equivoco, esto fue lo último que vimos. ¿Sí? Pero si no, bueno, si repasamos algunas cosas no sería malo. ¿Sí? De hecho, ¿saben qué? Antes de reanotar esta definición, voy a recordar los métodos que mencionamos, ¿sí? Los métodos numéricos de un paso, ¿sí? Para la resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Habíamos mencionado los métodos de Euler, que habían dos, uno que es el progresivo y el otro que es el regresivo. ¿Sí? Y este nos dice que
U sub n más 1, este es el progresivo, es igual a U sub n más h por fn, y el otro nos dice que un más 1 es igual a U sub n más h por fn más 1. ¿Sí? Aquí recordemos un poquito las definiciones acá. H es el tamaño de mi partición. ¿Sí? Yo tengo acá un intervalo donde estoy resolviendo la ecuación y lo divido en varias partes, donde cada par de puntos, cada par de nodos en ese eje están a una distancia h. ¿Sí? Entonces, ese es el h que está ahí. Los u son los valores que van a tomar las soluciones aproximadas, ¿sí? En el tiempo en el tiempo t sub j, ¿sí? O en el punto t sub j del intervalo donde estamos trabajando, ¿sí? Aquí estamos asumiendo que nuestra solución es de la forma x de t sub j, perdón, x de t, esa es la solución que estamos buscando, ¿sí? La solución aproximada la denotamos por estos valores de u, y f es el lado derecho de la ecuación cuando la evalúo en el tiempo t sub j y en el valor de x de t, que va a ser el u sub j, ¿sí? No va a ser el valor de la solución exacta, ¿sí? Sino que de la aproximación que tenemos, ¿sí? Entonces, el método de Euler progresivo lo que hace es, para obtener el valor de la solución aproximada en el instante siguiente, ¿sí? En el instante n más 1, lo que hace es tomar el valor en el instante n, ¿sí? Y le suma esta cosa que es en el fondo la función evaluada en, voy a anotarlo, ¿sí? Pero el fn por h, ¿sí? Y el regresivo es casi lo mismo, la única diferencia es que en vez de ocupar fn, ocupamos fn más 1, ¿sí? Entonces, ¿esto de dónde sale? ¿Sí? Aquí recordemos que la ecuación que estamos trabajando es u' de t igual a f de t, u de t, ¿sí? Esa es la ecuación que estamos mirando, una ecuación de primer orden, ¿sí? Que tiene esta función en el lado derecho, donde pedimos que la función f sea continua en su primera variable y Lipschitz en su segunda variable, ¿sí? Eso lo habíamos mencionado, eso entrega el teorema de existencia de unicidad de soluciones para este tipo de ecuaciones diferenciales cuando u de t sub 0 del tiempo inicial es igual a algún valor, perdón, esto voy a ponerlo como había dicho, ¿sí? Nuestra incógnita es x, ¿sí? Entonces x en t sub 0 es igual a algún valor x0, ¿sí? Ese problema de ahí, bajo esas condiciones, siempre tiene una única solución, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale el método de Euler progresivo? Sale de considerar la aproximación para x en un tiempo, lo hacemos con la siguiente aproximación de la derivada, ¿sí? Vamos a tomar x en t sub n más 1 menos x en t sub n partido en t sub n más 1 menos t sub n igual a f en t sub n, x de t sub n. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en principio. ¿Sí? Aproximo la derivada mirando en el punto t sub n, ¿sí? Porque este es el instante que estoy viendo, es el t sub n. Entonces, aproximo la derivada mirando hacia adelante. ¿Sí? Mirando hacia el tiempo siguiente. ¿Sí? Ahora, como estos t están a distancia h, ¿sí? El denominador acá es h, justamente. ¿Sí? Y esto de aquí, todos los x que tengo acá, me complica dejarlos como x, porque yo no sé cuánto vale la solución. ¿Sí? Entonces lo que vamos a poner ahí son los valores aproximados de la solución, los valores que nosotros vamos a obtener. ¿Sí? Entonces esto de aquí es u sub n más 1, esto es u sub n, y esto de aquí también es u sub n. ¿Sí? Por otra parte, para el método de Euler regresivo, hacemos algo muy similar. La única diferencia es que aquí voy a tener la misma fracción acá, ¿sí?
Pero acá al lado derecho voy a tener f evaluado en tn más 1, x en tn más 1. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es ver la ecuación en el instante tn más 1. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es aproximar la derivada de x mirando hacia atrás, mirando al instante anterior. ¿Sí? Estas dos cosas son válidas, son dos formas de aproximar la derivada, ¿sí? Pero llevan a una diferencia fundamental. Porque esta de aquí nos lleva a que u sub n más 1 menos u sub n es igual a h por fn, ¿sí? O bien un más 1 igual a un más h por fn, ¿sí? Que es justamente el método de Euler progresivo, ¿sí? Que era lo que estaba anotado al comienzo. Mientras que esta de acá nos lleva a que un más 1 menos un es igual a h por fn más 1, porque estoy mirando en el instante n más 1, en el instante que está dado por t sub n más 1. Y esto nos lleva a que un más 1 es igual a un más h por fn más 1. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos métodos? Fíjense que si yo analizo esto, el fn, esto es tomar esta función f, que es una función conocida, evaluarla en el tiempo tn, que también es un número que yo conozco, y en un, ¿sí? Que en principio no lo conozco, ¿sí? Ojo. Mientras que acá, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Es f, función conocida, tn más 1, instante conocido, y este valor un más 1 que en principio tampoco conozco, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que pasa es que en esta última expresión entonces resulta que acá a la izquierda tengo un más 1 y a la derecha tengo un, y acá en este f sub n eso depende de un, ¿sí? Así que a la derecha tengo solamente un, ¿sí? Eso significa que si yo conozco u sub 0, que de hecho lo conozco, ¿sí? Es la condición inicial del problema, ¿sí? Puedo obtener u1. Si ahora conozco u1, yo lo meto aquí a esta juguera y me entrega u2. ¿Sí? Ahora que conozco u2, lo puedo meter aquí y saco u3. Y puedo ir avanzando así. Y puedo ir encontrando los valores de u. ¿Sí? Eso puedo hacer en el método de Euler progresivo. Pero en el método de Euler regresivo, que es este de acá, eso ya no es posible. ¿Sí? Porque para determinar un más 1 tendría que despejarlo de alguna forma, porque voy a tenerlo aquí y también lo voy a tener acá al lado derecho. ¿Sí? Entonces, un más 1 depende de un, que es la aproximación de mi solución en el tiempo anterior, y de la aproximación en el mismo instante. ¿Sí? Es un método que se llama un método implícito. ¿Sí? Ahora, podría ser, no sé, por ejemplo, que esta función f sea una función lineal. ¿Sí? Por ejemplo, que f de tn, un sea igual a tn más un. ¿Sí? Entonces, en ese caso, efectivamente podría despejar acá el valor de un más 1, ¿sí? Y trabajarlo, ¿sí? Me quedaría un método explícito también. Pero en general, el método de Euler regresivo es implícito, ¿sí? Y ahí hay que buscar otras formas de resolver. ¿Cómo, por ejemplo? Fíjense que aquí lo que tenemos en esencia es decir, estoy buscando un valor, digamos, y, tal que si le resto un, que en teoría ya lo conozco, y le resto h por f de tn más 1, i, yo quiero que eso sea 0. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es buscar un y que haga que esta función valga 0. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer eso computacionalmente? Ya lo hemos hecho.
Cuénsela. Bisección, por ejemplo. Sí. De hecho, como yo sé que la función que estoy buscando tiene que ser una función continua, yo sé que ese valor de un más 1 no puede estar muy lejos de un. Entonces puedo tomar, no sé, puedo ver qué pasa si tomo esta función que está aquí al lado izquierdo y la evalúo en el un menos 3, por decir algo, y un más 3. ¿Sí? Y si en un lado me da positivo y en el otro negativo, sé que entre medio en alguna parte se anula. ¿Sí? Entonces empiezo a buscar dónde se anula y voy a tener el valor de un más 1. ¿Sí? Y en ese sentido, si se fijan, claro, puedo obtener el valor de un más 1 conociendo el valor de un, pero no es tan directo. No es un método puramente algebraico como acá, ¿sí? Sino que tengo que hacerlo así. Claro, en términos prácticos se puede ocupar el comando solve también, sí. Pero claro, cualquiera de esas opciones es válida. ¿Sí? Si no se les pide hacerlo con bisección explícitamente, lo pueden hacer con cualquier método que les permita resolver la ecuación. ¿Sí? Pero se puede. ¿Sí? Aquí el punto es que si conozco un, voy a poder obtener un más 1. No es tan directo como el método de Euler progresivo, ¿sí? Pero se puede. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, ojo, esto es súper válido. ¿Sí? ¿Por qué complicarme con el método regresivo si el progresivo es más simple? ¿Sí? Es la primera pregunta que uno se hace. ¿Sí? Resulta que si bien las dos expresiones nacen de casi exactamente lo mismo, es solamente elegir una derivada u otra, ¿sí? Una aproximación de la derivada o la otra, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Pero sorprendentemente produce una gran diferencia. ¿Sí? En general, el método de Euler regresivo es más estable y consistente. ¿En qué sentido? Consistente quiere decir que si yo voy achicando el valor de h, ¿sí? La solución numérica efectivamente se va acercando a la solución real del problema. ¿Sí? Eso es consistencia. ¿Sí? Porque yo podría inventar cualquier método de tirar letras en la pizarra, es decir, este es un método numérico para resolver una EDO, pero no, porque lo primero que yo necesito es que sea consistente en ese sentido. ¿Sí? Que si yo achico las diferencias entre mis tiempos, o digamos, refino la partición que estoy ocupando en mi eje horizontal, ¿sí? Lo que yo esperaría es obtener una mejor solución, ¿sí? Ir acercándome a la solución real del problema. ¿Sí? Eso es consistencia. Y estabilidad, un método se dice estable si es que pequeñas perturbaciones en la ecuación implican pequeñas perturbaciones en la solución. ¿Sí? O sea, si mi ecuación, por ejemplo, es esta de aquí arriba, y yo después esta la cambio un poco por, no sé, sumarle aquí una función g de t, y que esa función de ahí, no sé, toma valores muy chiquititos, ¿sí? En el fondo, lo que estoy haciendo es cambiar un poco la ecuación, ¿sí? Pero la idea sería que si yo modifico un poquito nomás la ecuación, yo esperaría que mi solución aproximada no cambie mucho, ¿sí? Eso es estabilidad, ¿sí? Que pequeñas perturbaciones implican pequeños cambios en la solución. Si es que una pequeña perturbación me produce un cambio gigante en la solución, significa que el método no es estable. ¿Sí? Es como esta cuestión de física, de los equilibrios estables e inestables, es más o menos esa la idea. ¿Sí? Entonces, en general, el método de Euler regresivo, que si bien es más complejo, ¿sí? Por lo general es más estable y más consistente. ¿Sí? Entonces, esa es una respuesta de por qué complicarnos la vida si lo otro es más fácil. Es por eso, porque si bien es más fácil, puede ser menos exacto. ¿Sí? Y habían dos métodos más, ¿sí?
que la gracia que tienen estos dos métodos también es que también son implícitos, ¿sí? El método de Crank-Nicolson, que nos dice que UN más 1 es igual a UN más H medios por Fn más Fn más 1. Y aquí uno dice, ¿y esta cuestión de dónde sale? Esta cuestión sale de algo súper simple, ¿sí? Es el promedio de los métodos de Euler. ¿Sí? Si yo miro estas dos cosas de arriba, esas que están en verde, las sumo y divido por 2, obtengo el método de Crank-Nicolson, ¿sí? Que sigue siendo un método implícito, porque uno de los anteriores era implícito, ¿sí? Pero quita un poco el sesgo, ¿sí? Porque con el método de Euler regresivo, ¿sí? Que va mirando las derivadas hacia atrás y que termina entregando un método implícito. Si bien yo ya les dije que es más consistente y todo eso, igual está sesgado, porque siempre estoy mirando las derivadas hacia un solo lado, ¿sí? Entonces, eh, hay dos formas de ver las derivadas hacia los dos lados, y una de esas formas es tomar la derivada centrada, ¿sí? Que es determinar la derivada en este punto, mirando el punto siguiente y el anterior, pero ese ya no sería un método numérico de un paso, ¿sí? Porque estaría trabajando con 3 instantes temporales al mismo tiempo, no con 2, ¿sí? Entonces, una forma inteligente de poder construir un método de un paso que considere las pendientes desde un punto hacia los dos lados, ¿sí? Es promediando los dos métodos de Euler, ¿sí? En el fondo, tomar el promedio de los métodos que surgen de tomar la derivada mirando hacia adelante y de tomar la derivada mirándola hacia atrás. Y por último, tenemos el método de Hume, que este nos dice que el valor de nuestra solución aproximada en el instante n más 1 corresponde al valor que había en el instante n, más lo siguiente. Tenemos h medios de Fn más F en Tn más 1, U sub n más H Fn. Y esto es un poco distinto a lo anterior, ¿sí? Fíjense que es casi lo mismo. La única diferencia es que aquí, en vez de ocupar Fn más 1, aquí, estamos ocupando esta otra cosa, ¿sí? Entonces, esto reemplazando a Fn más 1, que recordemos era F evaluado en Tn más 1, fíjense que eso hasta ahí son iguales, ¿sí? Pero en su segunda variable, esto originalmente está evaluado en Un más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este método? Toma el método de Euler progresivo, ¿sí? Y después utiliza aquí adentro, en vez de ocupar el valor de Un más 1 directamente, lo que hace es aproximar Un más 1 ocupando el método de Euler progresivo, ¿sí? Como que dice ya, el método de Euler progresivo me diría que este valor corresponde a Un más 1, pero ese no es el valor de Un más 1 que vamos a ocupar, sino que es una aproximación simplemente, y después tomo el promedio de los dos métodos, ¿sí? Como que en la parte del método regresivo, ocupo el progresivo adentro, ¿sí? Es una mezcla de los métodos, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá abajo, en esencia, en la segunda parte, o digamos, en esencia, promedia el método
de Euler progresivo con una modificación del método de Euler regresivo. ¿Sí? ¿Y cuál es esa modificación? Es un más 1 igual a un más f en tn más 1, un más h en fn. ¿Sí? Si se fijan con cuidado, esto de aquí es un método explícito. ¿Sí? Porque fíjense que acá tengo el un más 1 que yo necesito, y en el método de Euler regresivo, aquí aparecía también un un más 1. ¿Sí? Pero ahora no, porque eso me complicaba. ¿Sí? Me complicaba para poder despejar. Entonces voy a decir, bueno, en vez de poner el un más 1, voy a poner el valor que me daría para ese un más 1 el método de Euler progresivo. ¿Sí? Entonces pongo ahí el un más h por fn. ¿Sí? Y fn depende solamente de un. ¿Sí? Entonces, un acá, un acá, un acá. Entonces, si conozco mi aproximación de la solución en el instante n, lo conozco en la solución, lo voy a poder calcular en el instante n más 1. ¿Sí? Entonces, esta es una forma bien, bien pilla de mirar las derivadas hacia los dos lados en un punto, ¿sí? Pero con el objetivo de quitar la parte implícita del método, ¿sí? Y dejarlo como un método explícito nuevamente, ¿sí? ¿A costa de qué? A costa de que se pueden producir errores en el camino, ¿sí? Lo ideal sería que esos errores sean pequeños, ¿sí? ¿Se entiende cómo se deduce este método a grandes rasgos? Ya. A ver, son las 12:57, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir a la 1:10, ¿ya? Ok. Entonces, ahora que ya tenemos definido todos estos métodos, ¿sí? Que ya les comenté más o menos cuál es el objetivo, ¿sí? El objetivo acá es despejar estos valores de U sub n, ¿sí? En el caso del método de Euler progresivo se puede hacer directamente, ¿sí? Se puede calcular, digamos, sucesivamente. Podemos ir calculando sucesivamente los valores siguientes a partir de los que ya conozco, o del anterior que ya conozco, si en realidad necesito conocer uno nomás hacia atrás. El método de Hume también tiene una escritura más completa, más compleja, perdón, pero también termina siendo un método explícito, ¿sí? Donde solamente necesito conocer un para poder despejar un más 1. Mientras que los métodos de Euler regresivo y el método de Crank-Nicolson son métodos implícitos, ¿sí? Y para poder, digamos, eh, para poder ocuparlos para resolver el sistema, voy a tener que hacer algo del estilo método de bisección o ocupar un comando tipo solve para poder despejar el valor de n más 1 conociendo el valor de un, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de algo que ya estuve mencionando, pero que tiene que ver con estas cosas de convergencia y estabilidad de los métodos.
Sí, ya les mencioné qué significan esas dos cosas, qué significa que el método sea convergente o consistente, ¿sí? Uno lo puede mencionar de las dos formas, ¿sí? Y qué significa que sea estable. Entonces, en general, los métodos de un paso, como todos los anteriores que ya mencionamos, ¿sí? Se pueden escribir de la forma un más 1 igual a un más h por una función ¿sí? Que va a depender de el valor de tn, el valor de un, el valor de fn, y el valor de h, ¿sí? Cuando este es explícito, ¿sí? En este caso, ¿sí? Por ejemplo, para el Euler progresivo y para el método de Hume, ¿sí? El método se escribe así, ¿sí? Donde esta función phi puede ser una función bien compleja, ¿sí? Pero fíjense que lo importante acá es que los subíndices que están involucrados dependen solamente del instante n, ¿sí? Entonces todo lo que está a la derecha depende del instante n y lo que está a la izquierda es la aproximación de la solución en el instante n más 1. Entonces, bajo la condición de que u sub 0 es igual a y0, ¿sí? Que recordemos que y0 está definido como la solución real en el tiempo t sub 0, ¿sí? Que era un valor que ya conocíamos, ¿sí? Digamos, la condición inicial del problema. Entonces, si yo, en estos métodos lo que va a pasar siempre es que si yo, como conozco esto, puedo meterlo aquí y sacar el valor de U1. Y ahora que conozco U1, lo reemplazo acá a la derecha y obtengo U2 y así. Y puedo terminar obteniendo los valores de todos los UN. Ahora, considerando eso, si se fijan, lo que vamos a decir siempre acá es que el valor de la solución aproximada en el instante siguiente es igual al valor en el instante actual más h por algo, ¿sí? Entonces ese algo lo vamos a llamar incremento, ¿sí? Entonces a la función phi la llamamos incremento. Y va a ser en el fondo esta misma función nos va mostrando de qué manera va alterándose el valor de la solución aproximada a medida que voy avanzando en el tiempo, ¿sí? Ahora, de manera similar, de manera similar, perdón, vamos a tener que IN más 1, que es el valor de la solución real en el tiempo N más 1, ¿sí? De la solución real de la ecuación, es igual a la solución en el instante, de la solución real en el instante N, más H por esta función incremento, también en el tiempo N, acá en vez de UN voy a poner IN, que es la solución real en el tiempo N. Después, en vez de Fn, voy a poner la función evaluada en Tn y en la solución real en el tiempo n, y el h, ¿sí? Pero ahí falta algo, porque obviamente acá ahora estoy poniendo los yn, que son los valores reales de la solución, los valores de la solución que de verdad es, ¿sí? De la solución analítica, digamos, de la ecuación. Pero esa igualdad nunca va a ser cierta, o en general no va a ser cierta, porque igual estoy hablando de aproximaciones de cierta forma, ¿sí? Pero para que esto sea una igualdad exacta, aquí va a aparecer algo, que va a ser epsilon n más 1, ¿sí? Llamamos a epsilon n más 1 el residuo numérico. Y es aquel valor
necesario para que la solución exacta del problema satisfaga el esquema numérico. ¿Sí? En el fondo estoy definiendo epsilon n más 1 es igual a in más 1 menos todo esto de aquí. ¿Sí? Es una definición al final. ¿Sí? Es el valor que le falta o que le sobra, ¿sí? Porque puede ser un número negativo, pero es lo que tengo que sumar ahí para que esa igualdad se cumpla. ¿Sí? Esa es la definición al final. Ahora, eso de ahí me está hablando de que termina siendo un error que estoy cometiendo. ¿Sí? Es el error que está cometiendo el esquema numérico para que este funcione al poner la solución exacta del problema. ¿Sí? Entonces vamos a dejar eso en claro. ¿Sí? Se define el error de truncamiento local ¿sí? En inglés las siglas son LTE, ¿sí? Local Truncation Error. En el nodo Tn más 1, o sea, en ese instante, en ese instante de tiempo, a la siguiente cantidad. Tau sub n más 1 de h, ¿sí? Esto va a depender de h, de la distancia que estoy tomando entre los nodos, siempre va a depender de eso. Y va a ser igual a este valor que aparece allá arriba, que es lo que falta para que la igualdad se cumpla, partido por h, ¿sí? En el fondo voy a ver qué tan grande es este error, qué tan grande es esto que está faltando para que se cumpla la igualdad con respecto a h. ¿Sí? Eso es lo que me importa, no me importa qué tan grande sea como número, me importa qué tan grande es con respecto a h. ¿Sí? Y la idea sería que este error de truncamiento local sea cada vez más pequeño. ¿Sí? Y eso a medida que voy haciendo h más pequeño. ¿Sí? Porque eso me está dando una buena idea de que esto está acercándose a la solución verdadera del problema. ¿Sí? No solo que el epsilon n más 1 sea chico, sino que sea chico con respecto a h. ¿Sí? Y al máximo de los errores locales, ¿sí? Los errores de truncamiento locales, lo llamamos error de truncamiento, ahora ya no es local, ahora es global, ¿sí? Porque estoy considerando el máximo de ello. Entonces, tau de h igual al máximo de los valores absolutos de los truncamientos, de los errores de truncamiento local. ¿Sí? Que corresponde también a tomar el máximo de los epsilon n más 1, ¿sí? En valor absoluto, y después dividir ese resultado por h. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y por último, vamos a hablar de otro, que es el error de truncamiento acumulado. El error de truncamiento acumulado corresponde a tau tilde de h y es sumar todos los errores de truncamiento local. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene considerar este error de truncamiento acumulado? Resulta que a medida que yo voy en un método explícito, voy despejando los valores sucesivos de los u sub n, ¿sí?
el error que pueda venir del UN anterior, de UN, digamos, el error que ya contiene UN, se va a traspasar a UN más 1, entonces van aumentando los errores a medida que avanzo. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me interesa esta suma de los errores de truncamiento local, ¿sí? Porque eso me da también otra idea global del error que se está cometiendo, ¿sí? No solo el máximo, sino que la suma también me indica qué tanto me voy alejando de la solución a medida que avanzo, ¿sí? No solo cuánto me alejé en total, sino qué efecto voy acumulando a medida que avanzo, ¿sí? Ahora, en el caso del método de Euler explícito, ¿sí? Digamos, Euler explícito o Euler progresivo, ¿sí? Que es la versión explícita de Euler, que era UN más 1 igual a UN más H por Fn. La función de incremento es súper sencilla, ¿sí? En este caso la función de incremento, que era una función que dependía de Tn, Un, Fn y H, ¿sí? Eso era lo que habíamos definido nosotros como función de incremento. ¿Cuál va a ser? Resulta que la función de incremento era la que aparecía multiplicando al h acá. Entonces, en este caso, la función es simplemente f sub n. ¿Sí? Es una función, digamos, de 4 variables, que lo único que hace es tomar la tercera variable y entregar esa como resultado. ¿Sí? Es una función súper sencilla. Entonces, vamos a ver qué pasa con el error de truncamiento. ¿Sí? Entonces, el error de truncamiento local de este método, ¿cómo se calcula? Bueno, tenemos que el epsilon n más 1 corresponde a i sub n más 1 menos i sub n menos h por la función, perdón, la función que está asociada al método de Euler explícito o progresivo, ¿sí? Que ya habíamos dicho que es esto de aquí, es Fn, ¿sí? Entonces voy a escribir eso como f en Tn, i sub n, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tenemos la definición acá arriba del epsilon n más 1, lo que ponemos en la tercera variable acá de la función es eso, ¿sí? Entonces eso es lo que nos queda acá. En el fondo ahí lo único que hice fue tomar esta igualdad, ocupar la función phi que está asociada al método y despejar epsilon n más 1, ¿sí? No hice nada extraño. Esto es lo que da. Entonces nos gustaría ver qué pasa con eso. Usando el teorema de Taylor, tenemos lo siguiente. La solución del problema en un tiempo n más 1 es igual a la solución en un tiempo n. Estoy haciendo un Taylor centrado en t sub n, ¿sí? Entonces nos va a dar eso más la derivada de esto en el mismo tiempo t sub n, y acá lo tengo que multiplicar por la diferencia que hay entre t sub n más 1, que es lo que estoy poniendo al lado izquierdo, menos el punto donde estoy centrando la expansión de Taylor, ¿sí? Y aquí nos va a quedar algo que es 1 de tn más 1 menos tn al cuadrado, ¿sí? Perdón. Perdón. Tn más 1 menos tn, ¿sí? ¿Qué significa? Es algo
Lo que me sobra ahí es una expresión que si yo la divido por tn más 1 menos tn y acerco tn más 1 hacia tn, converge a 0. ¿Sí? Para entenderlo más fácil, escribámoslo de otra forma. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que in más 1 es igual a in más x' en t sub n, pero esto es la solución de una ecuación diferencial, el x, ¿sí? Y la ecuación diferencial me decía que x' es igual a f, evaluado en los tiempos correspondientes, ¿sí? Entonces esto es f evaluado en tn, coma, y aquí tiene que ir x en el tiempo tn, que eso es i sub n. Y este tn más 1 menos tn es simplemente h, es el h de la discretización del problema. Y acá nos queda más O de H. ¿Sí? Y O de H lo que verifica es que si yo divido por H y hago H tender a 0, ese resultado tiende a 0. ¿Sí? Entonces resulta que si yo reemplazo ahora, reemplazando en la expresión para epsilon n más 1, fíjense que lo que nos va a quedar es que epsilon n más 1 es igual a es yn más 1, que yo sé que vale esto, menos i sub n, así que este se cancela, menos h por esta f evaluada en tn y n, que es esto mismo acá, así que esto también se cancela. Entonces lo único que nos queda es que esto es una expresión que si yo la divido por h, tiende a 0, cuando h tiende a 0. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que el error de truncamiento local, tau n más 1, de h, es igual a O de h partido en h. ¿Sí? Es una expresión que depende de h, que si yo la divido por h, tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Sí? No me importa saber exactamente cuál es. ¿Sí? Pero ¿esto qué significa? Esto converge a 0 cuando h tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con el error de truncamiento global? Esto es un máximo de todas estas cosas. Y si son puras cosas que si las divido por h tienden a 0, entonces esto también al dividirlo por h tiende a 0. Entonces esto también es un O de h. ¿Sí? Esto no es una función en sí, esta O, ¿sí? Sino que es una notación para decir, es una función que al dividirla por h converge a 0. ¿Sí? Entonces acá lo mismo. Converge a 0 cuando h tiende a 0. Cuando esto ocurre, cuando esto último ocurre, decimos que el método es consistente. ¿Sí? Porque el error que se está produciendo por la aproximación, el error de truncamiento, es suficientemente pequeño. ¿Sí? Si yo lo comparo con el tamaño de la partición que estoy tomando en mi eje horizontal, eh, incluso al comparar el tamaño del error con ese pequeño tamaño que hay ahí entre dos instantes, sigue siendo pequeño eso. Y de hecho se va haciendo cada vez más pequeño. Y se hace pequeño tan rápido que incluso al compararlo con h, esa división converge a 0. ¿Sí? Esto quiere decir que ese error converge a 0 bastante rápido. ¿Sí? No es solo que converge a 0, sino que converge suficientemente rápido. En general, diremos que un esquema
es de orden P. Si satisface que el error de truncamiento global es alguna función que si la divido por h a la p tiende a 0. ¿Sí? Así, Euler progresivo es de, perdón, eso. ¿Sí? Euler progresivo es de orden 1. ¿Sí? Es un método que llamamos de primer orden. ¿Sí? Eso significa que hay convergencia, ¿sí? Y hay convergencia relativamente rápida. ¿Sí? Y decimos que en realidad cada vez que esto pase, ¿sí? Cada vez que tengamos una expresión de este estilo, vamos a decir que el método es consistente. ¿Sí? Entonces, con esto demostramos que el método es consistente. Pero el problema es que podría ser inestable. ¿Sí? Y eso lo vamos a analizar en la próxima clase. ¿Ya? Pero al menos sabemos que en realidad, si es que no perturbamos el problema, esto de aquí nos va a entregar la solución. ¿Sí? Si perturbamos el problema, puede que el método se nos rompa. ¿Ya? Eso. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana, el día martes. Ya, que estén bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.